es la que pertenece al tracto de salida del ventrículo izquierdo. El tracto de salida del ventrículo izquierdo se hace a través de la válvula aórtica. La válvula aórtica, se fijan, tiene 3 valvas, 2 coronarianas y una no coronariana. Las 2 coronarianas, por eso tienen este agujerito aquí, porque de ahí sale la coronaria derecha y la coronaria izquierda, y una no tiene ninguna arteria coronaria que salga de ahí. Entonces, por eso se llama no coronariana. Entonces, tiene 3 valvas. Entonces, ¿para qué le facilita esto? ¿Por qué sirve que tenga el 3? Sucede como cuando ustedes van a las votaciones, si se fijan, las votaciones solamente tienen una raya. Entonces, ustedes meten la mano y les va a costar más trabajo, y de hecho no se ve nada cuando cuando meten el papelito, ¿verdad? No les cabe ni la mano. Entonces, en cambio, el tener 3 divisiones facilita más la expulsión de la sangre a través de la válvula aórtica. Entonces, aquí estamos viendo una válvula, obviamente, aquí está durante la diástole y aquí está durante la sístole, la de abajo. ¿Por qué? Porque la de abajo, pues, tiene abiertas las comisuras, mientras que la de arriba no las tiene abiertas. Entonces, obviamente, cuando se abre la válvula aórtica, durante la sístole, que es cuando tiene que expulsar la sangre a través de la aorta. Cuando se trata de una enfermedad reumática, aquí la están viendo en la segunda imagen, pues la fusión se da por las comisuras. Si se fijan, está fusionado a través de las comisuras, así como en nuestros labios las comisuras, también la aórtica. Esa es la característica principal. Cuando se trata de una enfermedad degenerativa como es la tercera, que se ve ahí un infiltrado así todo grumoso, está calcificada, entonces ahí la estenosis se hace endurada la aorta y simplemente el agujero se hace más, se reduce, pero no se fusiona de las comisuras. Por eso a través del ecocardiograma podemos saber si la etiología es reumática o no de esa estenosis. Y finalmente tenemos también causas de estenosis aórtica congénitas, como cuáles, cuando los niños nacen con una aorta bivalva. Es decir, en vez de tener las 3 divisiones, tiene solamente 2 divisiones. La tercera nunca se abrió. Entonces, nunca aquí se degeneró y nunca hizo su apertura. Entonces, como ven, el hecho de que nada más se abren 2 partes en vez de 3 provoca cierto grado de estenosis. Entonces, estos niños suelen nacer con un soplo sistólico aórtico y es que hay que sospechar en ellos una estenosis aórtica. A veces cuando la válvula está bivalva, pero está más o menos bien abierta, pues no le va a dar mucho problema, pero si está poco abierta, sí le va a dar problema al paciente y sí nos va a dar manifestaciones los niños desde chiquitos. Así, la estenosis aórtica se puede dividir en leve, moderada y severa. Para que se lo aprendan, siempre llamaremos en todas las valvulopatías, no nada más en la aórtica, como severa a la estenosis cuando está menor a 1 centímetro. Eso les debe de quedar claro, para que no se confundan. En todas las enfermedades valvulares, sea la aórtica, la mitral, la pulmonar, la tricuspidia, cuando mida de 1 centímetro menos, ya se habla de una estenosis severa. Si mide de 1 a 1.5 moderada y leve, cuando el área todavía está de 1.5, ¿sí? Y ya vamos en el caso de la aórtica, esa sí es excepción de la aórtica, vamos a llamar severa cuando está en 0.65 centímetros, ¿sí? Así, los tipos de estenosis valvulares aórticos, ¿cómo lo podemos tener? Podemos tener una estenosis aórtica valvular cuando la afección viene directa de la válvula, subvalvular cuando está por debajo de la válvula, como sería el caso de la miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica, provoca una estenosis subvalvular, y supravalvular cuando hay un rodete fibroso, lo vamos a ver adelante. En el estenosis aórtica supravalvular se asocia a un síndrome que se llama síndrome de Williams. Sí, que es estos niños que tienen la cara alargada, aquí tienen todo eso, miren, puede verse el epicanto, tienen el surco nasal labial largo, los dientes son pequeños y espaciados, la boca es grande, el labio inferior está muy prominente, la barba es muy pequeña, el puente nasal está muy hundido como si fuera un Down, ¿sí? Aquí se ve, tienen incluso, les dicen los que tienen cara así como un poquito de viejito, ¿sí? Y así están cuando ya crecen un poco, el niño de naranja. Ahí lo pueden ver, estos se llaman síndrome de Williams, ¿sí? Las caras que tienen así, y aproximadamente se presenta en el 16% de los pacientes que tienen estenosis congénita.
y este caso se debe a una estenosis supravalvular. ¿Qué quiere decir eso? Si se fijan en la imagen de abajo, ¿sí? Esta que está en rojo en chiquito, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Sí. Que tiene una estenosis aquí. Aquí está la válvula abajo, ¿sí? Y arriba van a ver que está la estenosis, ¿sí? Entonces esta estenosis se llama supravalvular. ¿Por qué? Porque está por debajo de la válvula. Si tuviera estenosis valvular, como ya la vimos en las otras imágenes, tendría la afección a nivel de esta válvula y si no abajo. Pero habitualmente cuando está supravalvular, se asocia a este síndrome que se llama síndrome de Williams, ¿sí? Bueno, otras causas de estenosis aórtica, pues es la fiebre reumática, que de hecho es la más común. La más común es la fiebre reumática, la afección reumática en México, desafortunadamente secundaria a cuadros de infección repetitiva de las vías respiratorias superiores, sobre todo faringoamigdalitis, y finalmente son las causas congénitas, la aorta bicúspide, como ya la vimos, o a veces unicúspide, solamente está abierta una cúspide, o bien cuando está dividido en más de 3, tetracúspide también da problemas porque cuando está dividida en 4, habitualmente las 4 no están bien divididas, están parcialmente divididas. Y finalmente la degenerativa o la cálcica, esta es la más frecuente en Estados Unidos, desafortunadamente no en México. La cálcica es generalmente por degeneraciones en los ancianos, es la causa que ocupa el primer lugar en Estados Unidos de las enfermedades valvulares de la aórtica, la cálcica, luego le sigue la congénita y tercer lugar la reumática, pero en México no. En México primero está la reumática, luego la degenerativa y luego la congénita. Y finalmente también puede ser una causa de estenosis aórtica el paciente que se le cambió la válvula, que no llevó tratamiento adecuado de anticoagulación, no llevó un cuidado con antibióticos cuando tuvo un proceso infeccioso, algo ya que después se le puso la válvula, y entonces fue una cosa que se llama panus. Se forman así como conglomerados alrededor de las válvulas y puede hacer que disfuncione y provoque una estenosis. Aquí podemos ver la válvula aórtica normal en sístole. Aquí la pueden ver que está aquí bien abierta. Aquí está durante la diástole y ven que están sus 3 valvas, vean cómo no les miento, aquí están, ¿sí? 1, 2 y 3, como si tiene forma de, pues de una Y. Ahí pueden ver que hay, sí, la emergencia de los orificios de las coronarias, la coronaria derecha, la coronaria izquierda. En este caso es una enfermedad por cardiopatía reumática. ¿Por qué? Porque miren, vean cómo se fusionó la comisura. Aquí está fusionada la comisura. Ahí donde está la flecha azul. Y ahí está fusionada la comisura, igual donde está la flecha roja. Aquí donde están las azules, cómo se fusionaron las comisuras. Ahí están. Sí, el área es de 1 centímetro. Aquí tenemos también otra causa de otros infiltrados mayores, ¿sí? Con tejido inflamatorio y después fusión de las comisuras. Esto es cuando hay una endocarditis. Aquí está una endocarditis aguda. Incluso se ven ahí como vegetaciones, si se fijan. Entonces, este riesgo es que le va a quedar estenosis de esa válvula a este paciente. Seguramente tenía fiebre y como esta es una pieza quirúrgica, si se fijan ya con el corazón, lo más seguro es que falleció este paciente. Entonces, ¿cuál es la etiología de la estenosis aórtica, de la afección por estenosis aórtica? La estenosis aórtica, como ya lo vimos, es una obstrucción a la cámara de salida del ventrículo izquierdo. Es como si le pusiéramos el dedo a la aórtica que lanza la sangre a través de la aorta y le pusiera el dedo como si estuviera una manguera, regándose una manguera y le ponen ustedes el dedo. Así va a funcionar. ¿Qué va a hacer? Ese orificio estrecho va a elevar la presión, obviamente, durante la sístole del ventrículo izquierdo, y eso nos va a hacer un cambio de presión del gradiente aórtico de la que lleva la aorta con respecto al interior del ventrículo izquierdo. Y eso, a final de cuentas, se va a llamar sobrecarga. Y esa sobrecarga de presión del ventrículo va a ocasionar que con el tiempo el corazón se hipertrofie para tratar de compensarlo. Es como si le estuviéramos haciendo fuerzas. Es como si yo a ustedes les agarrara un globo
y les pusiera, bueno, en un globo, digamos, una llanta de bicicleta y yo les presionara la llanta de bicicleta, dije, a ver, ahora sóplale, échale aire, seguramente sus pulmones con el tiempo van a hacer sus músculos intercostales, van a estar más musculosos porque les va a costar más trabajo porque yo les estoy presionando la llanta de bicicleta. Eso sucede igual con el ventrículo. El ventrículo, al ver que algo lo obstruye, va a tratar de vencer esa resistencia. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciendo más fuerza, y al hacer más fuerza se vuelve más musculoso el músculo del corazón y entonces se va a hacer hipertrófico. Y a final de cuentas, cuando ya pasa mucho tiempo de esa hipertrofia y sigue esa resistencia permaneciendo, va a terminar venciéndose y entonces empieza a dilatarse también, no nada más a hipertrofiarse, empieza a crecer y ya vamos a tener datos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Obviamente, ¿cuál es su historia más natural? Pues es una progresión en pacientes con enfermedad degenerativa o calcificada, ¿sí? Se va a presentar sobre todo esto en ancianos. Cuando es una estenosis de origen valvular reumático, pues ya depende cuándo le dio la fiebre reumática y la valvulopatía reumática. Y en el caso de los ancianos, pues ya lo vamos a ver al final de la vida de estos pacientes, ya arriba de los 70 años. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Son 3: angina, síncope e insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, ¿cómo la va a manifestar el paciente? Con disnea. Entonces, en sí es angina, síncope y disnea. La disnea se va a manifestar por falla cardíaca. Y la supervivencia, cuando ya presentan estos síntomas, es de 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una causa, la estenosis aórtica, de muerte súbita cardíaca. ¿Sí? Así como la miocardiopatía hipertrófica septal, que les dije que puede ocasionar muerte súbita cardíaca, esto también. Entonces, aquí están los síntomas. Cuando ya la estenosis es severa, acuérdense que es menor o igual de 1 centímetro, ya va a empezar a dar síntomas al paciente. ¿Y cuáles son los síntomas? Bajo gasto cardíaco. Como está de 1 centímetro tan solo la válvula aórtica, cuando debe medir de 4 a 7, entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a referir angina de pecho. ¿Por qué? Porque acuérdense que las coronarias salen de la válvula aórtica. Si esta tiene estenosis, llega poca sangre y poca sangre le llegará a las coronarias. Y si aparte le agregamos que ya está hipertrofiado el ventrículo, imagínense, poquita sangre a las coronarias, poca irrigación en un músculo tan gordo, pues le va a dar angina de pecho. Ahí está la lógica de por qué da angina de pecho. ¿Por qué les da disnea de esfuerzo? Porque hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo y se regresa la sangre hacia la aurícula y les va a dar hipertensión venocapilar pulmonar por a través de las pulmonares. Y entonces, ¿qué pasa? Al caminar el paciente no va a dar el gasto suficiente porque sale poca sangre a través de la aorta, en un corazón que está taquicárdico por ir corriendo, y entonces les da disnea de esfuerzo. Y finalmente este bajo gasto cardíaco, esa poca sangre que sale ahí, imagínense con un área de 0.6, a mí me han llegado pacientes hasta con 0.5 diaria valvular. Imagínense el chorrito de sangre, ¿ustedes creen que sea suficiente para mantenernos simplemente alertas? Pues no. Entonces, esto, ¿dónde se presentaba mucho? En los pacientes antes, en México, cuando los pacientes los encontraban muertos en los cerros, arreando a los animales y decían, no, pues se murió en el cerro, ¿y qué pasó? Pues yo creo que por el esfuerzo, pues no tiene balazos, no le encontraron nada, nomás lo encontraron muerto tirado allá en el cerro. Sí, pensaban que envenenados y eso, y algunos campesinos lo que tenían es estenosis aórtica. Entonces hacían el esfuerzo al subir al cerro, a arriar los animales y caían muertos. ¿Por qué caen muertos? No nada más por el bajo gasto. El hecho de tener un corazón con poca perfusión y un músculo muy engordado da arritmias como taquicardia ventricular y el paciente puede fallecer, entonces le da síncope. Y aquí está la sobrevida. Cuando el paciente tiene síncope, fíjense, la sobrevida, cuando hay síncope, la sobrevida es 2.5 años. Cuando tiene angina, 4.5 años. Y si tiene ya falla cardíaca, o sea, le refiere disnea al esfuerzo, solo es de 2 años. Entonces, el de peor pronóstico es cuando el paciente ya tiene disnea, falla cardíaca, y luego le sigue el que se desmaya y finalmente el que tiene angina. Entonces, ¿cuál es uno de los motivos de operar un paciente? Los podemos aguantar, incluso nosotros tenemos pacientes con área valvular de 1 y si no tiene síntomas, los podemos aguantar tantito a operarlos después. Pero cuando el paciente que tenga área valvular de 1.2, no severo,
tenga 1.1, 1.2, pero ya no refiere a algún síntoma como angina, síncope o falla cardíaca, ya es motivo para operarlo. Por eso en los pacientes que le encuentren un soplo aórtico sistólico, ustedes les tienen que preguntar, señor, ¿y le ha dolido el pecho? Señor, camina y se desmaya. Señor, camina y le falta el aire, porque eso ya es un dato para operarlo, aunque diga el paciente y le dé miedo operarse y lo que quiera, porque luego son miedosos y no quieren decirlo, pero ya con esto queda justificado y ya ustedes les pueden decir, es que mira que ya le falta el aire, 2 años va a vivir, máximo. Si usted les dice que se desmaya, hasta 2 años y medio, y si tiene angina, 4 años y medio. No sé cuánto tiempo me queda, Era lo que justo le iba a mencionar, doctor. Quedan 3 minutos. No sé si guste que creemos otra para que no se Bueno, corte. rápido vamos a ver. El soplo de estenosis aórtica se lleva a cabo entre el primero y el segundo ruido, ¿sí? El primer ruido, ¿a qué corresponde? Ustedes recordarán al cierre de la válvula, de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? Que es la mitral y la tricúspide, y el segundo ruido, ¿a qué corresponde? Al cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Entonces, lo que está entre el primero y el segundo ruido se llama sístole. Lo que está entre el segundo y el primer ruido se llama diástole. Entonces, el soplo, vean cómo es romboidal, por eso dicen que tiene forma de una figura geométrica, es decir, es increciendo, decreciendo. Este se llama así este soplo. Increciendo es que incrementa y decreciendo que decrece. Y si se fijan, es a la mitad de la sístole. Cuando ya lo oímos continuo, que es holo, todo, y que tiene forma triangular, rectangular, perdón, ya rectangular, ya ese soplo es que es más grave, ya el paciente tiene una estenosis más grave. Entonces, el soplo sistólico es sistólico e eyectivo. ¿Por qué? Porque se da en la sístole cuando tiene que eyectar la sangre a través de la aorta. Y habitualmente se va ¿a dónde? A donde va la aorta. De la aorta, ¿cuáles salen? Las carótidas. Entonces se va a irradiar a los vasos del cuello. Y vamos a tener un segundo desdoblamiento paradójico. ¿Por qué? Porque primero se debe cerrar la aorta y luego la pulmonar en el segundo ruido. ¿Y aquí qué va a pasar? Primero se va a cerrar el pulmonar y luego el aórtico. ¿Por qué? Porque la estenosis va a hacer que se retrase el vaciamiento del ventrículo izquierdo a través de la aorta, y eso va a hacer que se lentezca su cierre. Puede haber un cuarto ruido, y el pulso, ¿cómo va a estar? Parvus et tardus, que en latín, ¿qué quiere decir? Lento y retardado. ¿Por qué? Porque el pulso va a estar disminuido. No se va a palpar casi porque va a haber muy poquita sangre. ¿Y por qué es lento? Porque va a tardar más en la sístole, porque va a tardar más en vaciarse a través de una válvula pues cerrada. Si quieres, haces otra reunión.